Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Iracema Andrés y este es jueves de reunirnos con un café para platicar del mercado accionario. ¿Cómo están? Esta tarde vamos a platicar de qué es la inteligencia financiera, cómo la vamos a aplicar. Sobre todo vamos a hablar de esa parte donde sabemos si realmente estamos preparados para invertir en el mercado accionario. Porque si bien es cierto que siempre hablamos, y yo misma lo he dicho en muchas ocasiones, el mercado accionario premia a todos aquellos inversionistas en el tiempo, o sea, no importa que hoy tuvimos pérdidas o que un mes tuvimos pérdidas, si nosotros continuamos en el mercado accionario, en el largo plazo nos va a premiar con ganancias. Pero ¿realmente estamos preparados para participar en el mercado accionario? Hay muchas personas que quieren participar en él, dado que se oye hablar de las bondades del mercado, junto con los riesgos que conlleva, pero hay muchas bondades. Pero hay que saber si estamos preparados, además de saber qué tipo de inversionistas somos, si somos agresivos o si somos conservadores, para saber de qué manera invertir nuestro dinero esperando obtener rendimientos en el futuro. Claro que para ello se requiere de inteligencia financiera y de eso vamos a platicar en un momento con nuestra invitada. Ya no debe de tardar. En el mercado de capitales, o bien el mercado de capitales se ha ido desarrollando a través de los años. Si bien antes se negociaban o inicialmente se negociaban acciones que son una porción de eh, de la empresa que se coloca en el mercado para que todo el público inversionista pueda participar de él y de sus utilidades, pues hoy en el presente hay muchos instrumentos que puede uno adquirir. Existen las acciones, por mencionar algunos, las acciones, los índices referenciados, que son ETFs, hay fibras, hay secades, hay bonos de gobierno. Realmente hay una gran variedad de instrumentos que podemos comprar o adquirir tratando de obtener ganancias en el mediano largo plazo, dependiendo de la clase de inversionista que soy. En términos generales, yo siempre he recomendado dos cosas. Una, acercarse a un asesor financiero, es aquella persona que se dedica exclusivamente a estudiar el comportamiento del mercado para poder dar una recomendación. Y la otra es que piense usted que la inversión a largo plazo, pues es la que le va a brindar esos rendimientos y que le va a dejar dormir tranquila. Eh, pues en breve vamos ya a empezar, vamos a recibir a nuestra primera invitada. Ella es Gabriela Sánchez. Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, pues yo muy feliz de estar aquí. De verdad es un honor acompañarte en este café bursátil. Muy buenas noches. Buenas noches, Gaby. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Miren, Gaby Sánchez es asesor en estrategia de inversión, es CEO de Inteligencia Financiera GSP, es asesora financiera y empresaria, nacida en la Ciudad de México, ha trabajado en diferentes bancos, de ahí toda su experiencia en el sector financiero. Eh, ha desempeñado importantes puestos en Bank Boston, Bank of America, en ICSE Banorte y actualmente en Casa de Bolsa B por Más. Además, pues es un coach, así es que con todo esto, pues ya le dije a grandes rasgos quién es Gaby Sánchez, que me acompaña hoy y que además tengo pues el gusto de decir que somos amigas, que nos conocemos ya de algún tiempo. Y pues me complace mucho que me acompañes, Gaby. Buenas tardes. Pues yo feliz, de verdad que el tema bursátil es mi vida. Y alguien me decía, bueno, si tú ya tienes tu empresa, ¿por qué no te dedicas? Y sabes una cosa, tengo clientes que tienen conmigo más de 15 años. Ujú. Tengo una cartera de ya muchísimos años, gente que confía en mí y yo no los puedo dejar. Y yo amo la asesoría financiera, amo ser promotor bursátil. Es mi vida, entonces lo disfruto muchísimo, así es de que inteligencia financiera no está peleado
con mi trabajo como asesor financiero. Y pues bueno, aquí para compartirles un poquito. Bueno, creo que Iracema se quedó un poquito congelada. No sé qué haya pasado con su internet. Y pues bueno, el espacio está dedicado precisamente a hablar acerca de los mercados, hablar de lo que puede pasar cuando una persona no tiene inteligencia financiera, cuando no tiene cultura financiera y participa en el mercado. Entonces, para poder invertir en el mercado accionario es muy importante ir de la mano de un profesional, pero también tener conocimiento básico. Y pensarían que es algo sumamente complicado adquirir este conocimiento para participar en los mercados, pero no es así. La verdad es que guiados de manera correcta, pueden tener este conocimiento de qué es el análisis técnico, qué es el análisis fundamental, cuáles son las variables económicas que involucran el comportamiento del mercado, las noticias, etcétera. Iracema, te andábamos perdiendo y ya nos quedamos aquí platicando. Me parece perfecto que hayan ido. No te escucho. Ya no te escuchamos ahí, querida. Perdimos tu audio. Sí te veo, te ves perfecto, pero no te escuchamos, amiga. No. ¿Quién sabe qué pasaría con el audio, querida amiga? Nada. No te escuchamos. A lo mejor salir y volver a entrar de plano, Ira. Ok, sí, yo me quedo aquí. Sí. Ya perfecto. Te escucho. Ahí ya estás. ¿Ya me escuchas? Ya. Ay, gracias. Bueno, lo bueno es que estamos entre amigas y yo sé que Gaby, al ver que no estoy, bueno, iba a seguir la conversación con ustedes. Adelante, Gaby. Bueno, yo platicaba que, mira, muchas personas quieren invertir y piensan que es algo complicado, piensan que necesitan millones de pesos, piensan que no le entienden, que es complejo, les da flojera un poco y también les da muchísimo miedo, sobre todo miedo. Y bueno, lo primero que quiero decir es que antes de pensar en invertir, no nada más en bolsa, sino en cualquier otro instrumento, pues primero tiene que ser una persona que no tenga deudas. Y cuando hablo de deudas, hablo de estas deudas tóxicas, principalmente en tarjetas de crédito, ¿no? Una persona que debe en tarjetas de crédito y que además paga intereses mensualmente por esa deuda, pues no es una persona que tenga el perfil para ser un inversionista, ¿no? Una persona que tiene inteligencia financiera no se financia con una tarjeta de crédito y eso es muy importante. Lo segundo es que es relevante cuando una persona tiene este margen para poder para poder gestionar su ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona consume o gasta más del 70% de lo que gana para mantener su estilo de vida, pues también no es una persona que sea o que tenga la sustentabilidad para ser un inversionista, porque su margen para poder cubrir eventualidades, para poder invertir en educación, para poder invertir en diversión, para poder tener proyectos, pues la verdad es muy reducido porque se consume prácticamente todo lo que gana. Entonces tampoco esa es una persona que pudiera empezar a invertir. ¿Por qué? Pues porque no tiene finanzas que le permitan mantener de largo plazo, que ese es un requisito para las inversiones en bolsa,
pues mantenerlas, porque en el momento que tengo un imprevisto, pues lo que va a hacer es o tomar de las inversiones o endeudarse. Entonces, partiendo de ahí, obviamente hay otros requisitos adicionales, pero vamos a partir de las personas que están listas para invertir, que tienen unas finanzas sanas, que saben gestionar de manera adecuada y entonces quieren aprender a invertir. Entonces, a partir de aquí, lo que yo digo es, el conocimiento básico es fundamental. Y ahorita les voy a hablar de qué es el conocimiento básico. ¿Qué opinas, Iracema? No, es que eso es algo que me encanta, que tienes esa claridad al mencionar qué personas estamos listas para participar en el mercado accionario, pero por qué no estamos listas. En términos generales, se habla de que todos debemos de ahorrar. Y se hace la invitación para que todos participamos en el mercado accionario, pero sí debemos de tener esas alertas de quiénes somos los que podemos participar en el mercado accionario. Correcto, exactamente. Ahora, no es complejo, les voy a decir por qué. Cuando conoces la razón por la que existen las bolsas, o sea, la Bolsa Mexicana de Valores o cualquier bolsa, es una entidad que tiene como finalidad, por un lado, ayudar a las empresas, entidades y gobiernos a financiarse de diferentes maneras, y por otro lado, ayuda a los inversionistas a encontrar instrumentos adecuados a su perfil para poder invertir y multiplicar su dinero. Entonces, cuando llega una empresa, vamos a pensar y ponerlo solo como un ejemplo. Imagínate que Bimbo llega a la bolsa de valores y dice, oye, quiero expandirme, quiero crecer, quiero comprar una empresa en otro país, qué sé yo. En eso llega con la bolsa hace un análisis y tiene la capacidad financiera para poderles hacer frente a esa obligación y en ese momento aprueba esta operación, coloca el instrumento en el mercado y lo ofrece a través de los intermediarios financieros al público inversionista. Y esto entonces da origen a que todas las operaciones de la bolsa tienen como finalidad el crecimiento económico de las empresas y de las personas. Ahora, tenemos que saber la naturaleza de esos instrumentos, cómo funcionan y cuál es el riesgo inherente en ellos. Pensando que ya conocemos ese riesgo, ahora lo que tenemos que saber es cuáles son digamos, cuál es mi perfil como inversionista para saber qué productos y servicios que ofrece la bolsa son para mí. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que aunque nosotros digamos que la bolsa es lo más rentable, pues son personas que viven con miedo, con preocupación, que no van a estar pegados, que dicen, oye, me quita el sueño. Y esas personas pues merecen invertir en algo que les dé tranquilidad. Yo siempre he dicho, la mejor inversión es donde el cliente duerme tranquilo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero dejar muy claro, que la bolsa a nivel global es una entidad que promueve el crecimiento económico y que a su vez estimula los ingresos en las personas, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, también quiero decirles que solamente colocan en el mercado sus productos las empresas que cumplen con un perfil, que por cierto es un perfil muy alto y requisitos muy altos para poder cotizar en el mercado. Lo que quiero decirles es que, por ejemplo, en México, las empresas que cotizan en bolsa y las que forman parte del índice de precios y cotizaciones son las empresas más importantes del país con el mejor desempeño. Por lo tanto, pensar en participar en el mercado, pues es pensar en ser accionista de las empresas más importantes y más rentables de este país o de cualquier otro país.
Creo que has tocado puntos muy importantes. Uno, el saber cuál es nuestra situación financiera. Dos, tener conocimiento del mercado. O sea, si no lo conocemos, es un sector donde no podemos participar de manera tranquila. Como bien lo dices, es importante poder dormir tranquilo. Ya me imagino en 1980 cuando las bolsas subían y bajaban, bueno, el ser inversionista, pues uno nada más estaba checando cuándo subía y cuándo bajaba. Eso no es saludable. Y me parece muy interesante cuando hablas de que al participar en bolsa nos estamos convirtiendo en socios de las empresas más grandes del país. Pero además es importante saber que las empresas que cotizan en bolsa, o sea, no nada más llegan al mercado y se hace una colocación de acciones o se reparte parte de su capital entre el público inversionista, sino que la misma institución hace previo una gran revisión a la empresa, le hace una revisión a su salud financiera, tratando de cuidar los ahorros de los inversionistas, porque si bien la empresa se hace llegar de recursos a través del mercado, pues la bolsa también tiene este compromiso con la sociedad de cuidar que sean empresas sanas. Creo que eso es muy importante. Sí, completamente. Y también entender por qué sube y por qué baja un instrumento de inversión o por qué baja o sube la bolsa. Yo adopté una frase que no sé si les guste, pero yo digo que una persona que compra un instrumento solo porque sube y no entiende cómo opera o cómo funciona o cuáles son los riesgos que involucra, merece perder dinero. ¿Por qué? Porque no podemos de manera irresponsable ir con la ola de que todo el mundo está invirtiendo en Tesla o todo el mundo está invirtiendo en Bitcoins y cuando sube me pongo feliz y cuando cae me pongo triste. Y quiero platicarles un poquito de qué fue lo que yo viví en marzo del 2020. Cuando yo vi esta caída, pues una de las medidas importantes, porque también hay que tener una metodología para poder participar en bolsa, y si no la tienes, pues tienes que tener un asesor que te pueda ayudar y guiar, porque pues tú no eres un experto, tú necesitas una asesoría. Pero les voy a platicar lo que yo hice. Fíjate que cuando yo vi la caída, lo que yo hago en caídas así tan pronunciadas es que de manera disciplinada empiezo a bajar exposiciones en el mercado y uno de los indicadores muy importantes para poder medir el nivel de miedo del mercado es el índice VIX, que mide la volatilidad implícita de las opciones de Chicago, del Standard Poor's 500. Entonces, cuando yo vi esto, que cómo aumentaba el nivel de miedo en el mercado, que también otro indicador interesante para medir el nivel de miedo es el Fear and Greed de CNN Money. Entonces yo veía que esos indicadores aumentaban cada vez el nivel de miedo, el sentimiento de los inversionistas. Y fíjate que cuando empecé a bajar exposiciones, nunca me desinvierto del todo, jamás. Creo que me bajé hasta el 50% de lo que yo traía en bolsa. Y cuando yo vi el nivel VIX sobre 70%, al 2008, 2009, que se suponía era la crisis más grande del planeta. Todavía en ese momento no sabíamos que el coronavirus era lo que era hoy, ¿no? Entonces, cuando yo vi el nivel VIX en niveles de 70, pues yo lo que pensé fue, oye, esto es compra en vez de venta, ¿no? O sea, estos niveles de miedo no los veíamos hasta hace 10 años en el 2008 y 2009. Efectivamente, no creas que salí y compré inmediatamente, sino simplemente empiezas a monitorear el mercado y resulta que con los estímulos económicos promovidos por Estados Unidos, que ya traía la experiencia del 2008-2009, los resultados al segundo trimestre del 2020 fueron en un 85% superiores a lo que estaba esperando el mercado. Es decir, las acciones subieron, las empresas subieron, no por especulación, sino por mejores resultados, cuando el mercado esperaba una caída importante. Aunado a esto, el sector tecnológico se beneficia porque toda la necesidad del mundo era
conectarnos e interactuar en línea. Uh-huh. Y eso promueve un sector que creció de manera importante. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo el día de hoy? Bueno, lo que estamos viviendo el día de hoy es que vivimos, es paradójico, en medio de la crisis más importante del mundo, el mercado accionario dio un rendimiento, sobre todo el americano, rendimientos históricos espectaculares, basado en lo que te digo, mejores resultados, y simplemente porque Estados Unidos implementa 18% del Producto Interno Bruto en estímulos económicos, que obviamente impacta los resultados de la economía norteamericana a tal grado que de niveles de 13% de desempleo, hoy estamos en niveles del 6%, si no me equivoco, y si no, corrígeme, por favor. Entonces, esto hace que efectivamente la economía norteamericana viene recuperándose de manera muy importante. Ahorita el problema es que esa recuperación implica inflación. Entonces, Sí. es la gran preocupación que tiene el día de hoy el mundo. O sea, te estoy hablando de que sí, efectivamente, el desempleo el día de hoy está en 6.1% exactamente y venía de 13.1%. Entonces, si bien de corto plazo y de cara al mercado accionario, eso no es bueno porque al subir la inflación podrían subir las tasas de interés Uh-huh. y se incentiva la inversión en las bolsas. Es importante decir que estamos hablando de una economía que se está recuperando más rápido que ninguna, que hay, por ejemplo, Goldman Sachs sacó una nota que decía que ellos estiman un crecimiento para Estados Unidos este 2021 del 8%. Entonces, de largo plazo, para alguien que busca multiplicar su dinero a 3, 4, 5 años, pues la verdad no tendrían que estar preocupados por si bajó el mercado o no. La verdad es que es saludable que el mercado se ajuste, es más, se limpia de los que entran por furor y por inercia y permite entonces que el mercado tome niveles adecuados de evaluaciones. Y cuando hablo de evaluaciones, simplemente es el valor exacto de una empresa respecto de sus utilidades, ¿no? Hablando de Tesla, por ejemplo, que hoy pues definitivamente no concuerda las ventas de Tesla con lo que ha dado Tesla de rendimiento, y es ahí donde el mercado tendrá que buscar su propio ajuste y voltear a ver aquellas acciones que están baratas. Por ejemplo, el sector bancario se va a beneficiar por toda esta apertura de la economía, esta recuperación económica. ¿En dónde termina el dinero cuando la gente empieza a tener empleo? Pues obviamente en los bancos, ¿no? Entonces, tener la capacidad de visualizar variables económicas, de revisar cuáles son los precios de una empresa basado en su análisis fundamental, revisar la parte técnica, saber leer indicadores económicos que nos pueden dar este sentimiento de los inversionistas en cuanto al miedo. Todo esto pareciera algo complejo, pero no. Cuando una persona quiere estudiar y aprender e ir de la mano de alguien que lo guíe, te puedo decir que en 6 meses una persona podría adquirir conocimiento básico para que de la mano de un profesional pueda tomar mejores decisiones. Pues excelente. Siempre he hecho yo mención de que es importante de que uno se acerque a los asesores financieros. Y en este momento ustedes acaban de escuchar cómo Gaby pues nos da una explicación muy clara de qué es lo que ha pasado principalmente en los últimos 12 meses y qué significa la expectativa de un incremento de la inflación, qué significa el crecimiento de la economía de Estados Unidos, y bueno, son factores que uno debe de considerar al tomar una decisión de inversión. Y Gaby, si me permites, hay algunas preguntas de la audiencia que te quiero compartir. Y Nayeli pregunta, ¿en qué activos recomiendas invertir en lo que resta del año? Ok, bueno, algo que es muy importante, de verdad, cuando alguien te conteste una pregunta, pues mira, compra A o B o C, yo te diría, es muy responsable, ¿no? ¿Qué es lo más importante que yo le preguntaría? ¿Quién hizo la pregunta? Nayeli Zárate. Ok, Nayeli Zárate, mira, yo te ofrezco que
resuelvas tu perfil como inversionista. Eso es muy importante. Yo en mi página, que Iracema se las compartirá, Sí. y le voy a compartir también a Iracema la liga para resolver tu cuestionario que define tu perfil como inversionista. Una vez que tú tienes tu perfil, entonces sí yo puedo recomendar en qué invertir. Ahora, si lo queremos ver de manera general, yo les diría, una de las cosas que debemos darnos cuenta es la velocidad en la que la economía norteamericana se está recuperando. Esto, sumado a estos estímulos que yo les platicaba, la velocidad en la vacunación, que es de las mejores del mundo. Israel ha sido uno. Estados Unidos está vacunando a una velocidad impresionante, en donde yo estimo en un mes y medio, 2 meses, toda la gente de Estados Unidos estará vacunada, y esto implica, pues obviamente, mayor empleo, apertura de negocios, recuperación de aquellas empresas que habían estado, sobre todo los giros, como el turístico, como el de aviación, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de la economía en general, de la economía norteamericana, yo lo que pienso es que la oportunidad de vivir una crisis como la de hoy, nunca la vamos a volver a tener, espero, porque no sé si vamos a tener otra pandemia mañana, pero yo les diría, como le digo a mi hija Paola o a mi hijo Diego. Paola tiene 17, Diego tiene 24, tú compras un ETF que replica el Standard & Poor's 500, que es comprar las empresas más importantes de Estados Unidos de cara a 3 o 5 años, no tendrías que estar preocupado por comprar una acción u otra, sino pensar en que estás invirtiendo, hablando de México, en dólares y en una de las economías más importantes del mundo. Los ETFs, que son fondos de inversión que operan como acciones, son excelentes instrumentos que permiten al inversionista diversificar su riesgo y participar en índices, países, monedas y sectores. Y de ahí hay sectores que se van a beneficiar con esta recuperación acelerada de la economía, hablando del mercado americano, y hablando de la economía en general. Pues bueno, las dos economías que van a crecer más en el mundo es la americana y es China. Bien. Bueno, pues ahí hay una visión clara para quienes quieren invertir, pero sobre todo, pues en breve les vamos a pasar los datos de contacto de Gaby para que se pongan en contacto con ella. Sé que Gaby tiene un compromiso un poquito más tarde y tengo varias preguntas, Gaby, pero te voy a dar una más, Sí, abusando de 2 minutos más. Preguntas más. Adelante, adelante, tú adelante. Ok. Carol Saide, buenas tardes. ¿Qué catalizadores podrían impulsar a la bolsa mexicana para recuperar los 51,000 puntos? Bueno, tanto como recuperar los 51,000 puntos, no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que, de acuerdo a la última proyección del Fondo Monetario Internacional, México podrá recuperar un crecimiento o recuperarse hacia 5.3% más o menos este 2021. Tenemos que considerar que la bolsa mexicana está influenciada principalmente por las inversiones extranjeras, ¿ok? Y si bien es cierto que han habido muchos temas con respecto a la confianza en nuestro mercado, debemos de considerar que las empresas, por ejemplo, el 80% del consumo de los mexicanos, de su ingreso, el 80% lo consumen en comida y en bebidas. O sea, ese dato es como impactante, que dices, oye, ¿cuánto consume de lo que gana una persona promedio en México? Y estos son datos del INEGI. O sea, su consumo está enfocado a esos sectores.
Ahora, otra de las cosas importantes que yo veo como una gran oportunidad en el mercado mexicano de largo plazo, acuérdense, o sea, yo no estoy hablando de hoy, mañana, para diciembre, yo estoy hablando en general, es que México es parte de un acuerdo de comercio entre Estados Unidos y Canadá que representa el 32% de la economía global. México es una potencia exportadora en donde si juntáramos a todos los países de América, no podrían llegar al nivel de exportaciones de México. También somos un país que tiene una ubicación geográfica privilegiada. Quiero decirles hoy que convivo con empresarios de El Salvador, de Colombia, de Bolivia, sueñan con venir a México a hacer negocios, inclusive hablando con algunos colegas en Europa, pues quieren venir a hacer negocios aquí a México. Nuestra naturaleza manufacturera, hablando de la recuperación económica, pues obviamente también nos va a abrir la puerta para también reactivar nuestra economía. Y por supuesto, también tiene que ver muchísimo el que las empresas de México están subvaluadas, tienen un castigo superior que no va acorde con esto, con el valor que estamos viendo ahora. Entonces, de cara a largo plazo, hay grandes oportunidades en el mercado accionario mexicano que si tenemos la capacidad de ver el largo plazo, podríamos verlo. ¿Cuáles son los riesgos? Pues los riesgos son efectivamente la calificación de nuestro país hacia adelante. Si bien hoy tenemos todavía el grado de inversión, la revisión a la, digamos, la perspectiva es negativa en algunos casos y en este sentido, pues es una preocupación actualmente para los inversionistas, la confianza de poder colocar su dinero en este país con una, digamos, una reservada seguridad jurídica en los proyectos que pudieran tener algunos empresarios, ya sea internos o externos. Si bien es cierto esto, también creo que todas estas ventajas que les acabo de mencionar respecto de México, pues nos muestran una gran ventaja. Y si no, vean lo que dio de rendimiento el mercado mexicano durante el 2020. Entonces, para mí, hablar de largo plazo siempre tendrá un premio y siempre tendrá un retorno. Por lo tanto, sí creo, no sé hasta dónde pueda llegar el mercado accionario, pero sí creo que hay una expectativa favorable, sobre todo en algunos sectores. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Gaby, por estar conmigo esta tarde, por platicar con la audiencia cuál es tu visión respecto al comportamiento del mercado y qué es lo que esperas de él, porque muchas de las personas que nos acompañan pues están interesados en participar en el mercado accionario y qué mejor que un experto hable con ellos y les dé su punto de vista. Gaby, te agradezco mucho tu tiempo, espero que en otra tarde nos acompañes en Café Bursátil. Muchísimas gracias, les mando un súper abrazo y recuerda, nunca inviertas en algo que no entiendes, que no conoces. Y aprender a invertir en bolsa es muy sencillo, simplemente necesitas disciplina y una persona profesional que te lleve de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Un abrazo, amiga. Bien, pues fue Gaby Sánchez, asesora de inversiones, así es que en breve estaremos pasando en la página de Facebook los datos de Gaby para que ustedes la puedan contactar y pues resolver las dudas que tengan o animarse con ella, quizás abrir una cuenta. Ella trabaja en el sector financiero y les puede llevar su portafolio de inversión o las acciones que ustedes deseen. Así es que en Facebook, terminando el programa, ahí les voy a compartir los datos de Gaby. En este momento no puedo porque pues estoy con ustedes. Quiero saludar a Elizabeth García Sánchez. Le mando un saludo, un abrazo muy afectuoso. Nos conocemos hace muchos años, hace algunos años, y me da pues muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde. Jessica González, que nos saluda desde Piedras Negras, pregunta que
que dieron una baja muy rápida. Me imagino que te refieres al mercado accionario el año pasado, cuando se presentó la pandemia. Sí, hubo una baja muy importante. Sin embargo, a partir de octubre del año pasado, el mercado se empezó a recuperar también de forma importante. Y bueno, pues hoy vemos que se encuentra en niveles de 48,000 puntos. Finalmente, hoy tuvo una sesión positiva. Y hay otra persona aquí que nos está preguntando. Chris HL nos pregunta qué opinamos de las criptomonedas. No te vayas. Tengo un mensaje importante. Tengo otro invitado hoy con nosotros. Y terminando la plática con nuestro invitado, les voy a dar un resumen de lo que ha pasado en la bolsa en la última semana y platicamos de criptomonedas. Así que no te vayas, Chris. Y le quiero dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es Vania. A Vania la conozco hace pues también algún tiempo. Me complace que hoy nos acompañe para platicar de lo que es el lupus. El lupus. Ella es, permítanme tantito, Vania es la directora de El despertar de la mariposa. Y en esta tarde, pues vamos a platicar de lo que es el lupus. Vania, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Iracema, muy buenas tardes. Muchas gracias. Estoy muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí contigo. Siempre agradecida que nos haces un espacio. Solo quisiera comentar, soy la vicepresidenta del Despertar de la Mariposa. Vicepresidente. Si no me vaya a regañar mi presidenta y no. Ok, Sí, y es Vania Gutiérrez, perdón, es que sí. la conozco, la quiero y por eso la presenté así tan familiar, pero sí, gracias, Muchas Vania. gracias. Sí, pues mira, justo el 10 de mayo fue el Día Mundial del Lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune, que quiere decir que nuestras células que están encargadas de protegernos de los virus, de las bacterias, de los hongos, en vez de hacer esto, nos atacan a nosotros mismos. Hay muchas enfermedades autoinmunes y una de ellas es el lupus. Afecta mayormente a mujeres, sin embargo, no es exclusiva. También hay hombres que pueden padecer lupus y a las mujeres es generalmente en edad reproductiva. No, es una enfermedad crónica, no hay cura aún, sin embargo, con un buen tratamiento, un apego al tratamiento, un diagnóstico temprano, las probabilidades de tener una buena calidad de vida son altísimas. En cuanto a la causa, hay muchos estudios que ya nos están como revelando que hay varios factores que pueden intervenir en que el lupus se desarrolle en una persona. Estos factores pueden ser genéticos, se sabe ya que hay algunos genes que interfieren para que el lupus se desarrolle, pueden ser factores también ambientales, como la exposición a los rayos UV, algunos químicos también, y factores también como del estrés, que tienen que ver con el estrés y las emociones. Actualmente vivimos en un mundo de estrés y todos estamos estresados, pero lo que sucede es que en personas que tienen como una cierta predisposición al lupus, tienen que converger ciertos tipos de factores para que se desarrolle. O sea, no hay como una causa única y bien definida de qué es lo que ocasiona el lupus. Entonces, por eso nos estamos enfocando en el Día Mundial del Lupus a concientizar, a informar, a difundir, porque aún hay mucha desinformación, hay muchos nuevos casos de lupus, desafortunadamente, y desafortunadamente también no hay la suficiente información. En Internet, por ejemplo, hay una serie de cosas que solo alertan para quien llega con un nuevo diagnóstico y alertan mal. Entonces, pues nuestra misión como asociaciones es justo informar y empoderar al paciente sobre lo que es una enfermedad crónica como el lupus. Ok, en la asociación, creo que eso es muy importante lo que acabas de mencionar. En la asociación informan correctamente lo que le está pasando al paciente. Yo creo que una persona, entiendo que el lupus se puede confundir con otras enfermedades. Entonces ha de ser muy sorpresivo cuando te dicen no tienes reumas, tienes lupus. ¿Ustedes qué hacen? Le explican exactamente a la gente qué es lo que tiene y qué es
lo que va a pasar en el futuro? ¿O qué es lo que trabajan ustedes con las personas? Sí, claro, como bien decías, el lupus se puede confundir con muchas otras enfermedades, ya sean reumáticas o autoinmunes, y entonces esto hace que el paciente pase por un proceso muy complejo de llegar a un diagnóstico. Ya cuando llegan, pues llegan con muchísimas dudas, ¿no? Porque como te decía antes, buscan en internet y entonces ven como cosas muy fatalistas, amarillistas, imágenes muy fuertes de lesiones por lupus y entonces siempre nos preguntan, ¿es que eso me va a pasar? ¿Es que a mí cuándo se me va a dañar el riñón? O cuándo me va a pasar esto, ¿no? Porque el riñón, pues, por su naturaleza puede dañar cualquier órgano o tejido, pero el que más le gusta es el riñón, ¿no? Entonces siempre están como que a la espera de ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Entonces, de ahí nosotros lo que tratamos es orientarlos y en primer lugar decirles, bueno, el lupus es diferente en cada persona, no hay un lupus igual, lo que le pasó a ella no te va a suceder a ti porque es muy diferente el desarrollo de la enfermedad en cada persona y con una buen apego al tratamiento, nunca dejar los medicamentos, porque eso es importantísimo para que el lupus esté bien controlado. El lupus, al no tener una cura, tiene periodos de remisión y de activación. Un periodo de remisión es cuando está todo controlado, con los síntomas ahí tranquilos y dormidos, y los medicamentos, ese es su objetivo, ¿no? Que mantener al lupus inactivo. Entonces, hacemos de todo, ahorita por cuestión de pandemia, pues justo las actividades son virtuales, entonces es informar, decir qué es el lupus, qué sí puede pasar, qué no puede pasar. Ahorita uno de los temas más socorridos pues son las vacunas. Yo como paciente con lupus me puedo vacunar, entonces pues sí tratamos como de ver las necesidades que tienen los pacientes en cuanto a información y tratar de, con la ayuda de los especialistas, los médicos, poder resolver cualquier tipo de duda. Ahorita que tocaste el tema de la pandemia, ¿qué pasa? Me imagino que aumenta el riesgo para las personas enfermas de lupus con este virus. Dime si estoy en lo correcto y por qué o no. Sí, así es. Somos pacientes vulnerables. Es un hecho que somos pacientes vulnerables. Nuestro sistema inmunológico está suprimido por los medicamentos, es decir, nuestras defensas son muy bajas y cualquier virus o bacteria nos puede causar una infección fuerte. Entonces, el virus del coronavirus no es la excepción. Sí nos puede dar de una manera más agresiva, más fuerte. Entonces, es un hecho que somos pacientes vulnerables ante esta situación de la pandemia. ¿Y cuánta gente se ha acercado en este año a la asociación y cómo los has visto? ¿Cuál es el sentimiento? Porque de alguna manera cuando una persona tiene una enfermedad degenerativa, en algún momento pues terminan asimilándolo, pero de repente sucede una situación muy diferente y sorpresiva como es la pandemia y ahora enfréntate a que no te puedes enfermar porque pues este virus ni siquiera lo conocemos, ¿no? ¿Cuál ha sido el sentimiento de las personas? Yo creo que ya a estas alturas de la pandemia, digo, en inicios todos creíamos que no iba a durar tanto y era como, ok, sí, nos vamos a resguardar, vamos a cuidarnos, estamos mejor en casa, pero ya a estas alturas hay mucha ansiedad, mucho estrés, incluso sentimientos de depresión, tristeza, porque ya nosotros como pacientes crónicos, por los efectos de algunos medicamentos, podemos tener este tipo de síntomas que afectan nuestra salud mental y emocional. Entonces, ya vivir un año, a lo mejor muchos de nosotros encerrados, algunos ya tienen que salir a trabajar y hacer sus actividades, pero ya estar en este año es muy complejo, ya hay mucha desesperación y a eso agregar que no hay por el momento la adecuada atención médica, ¿no? Hay muchos hospitales que siguen siendo COVID, si no es que la mayoría, y las citas médicas para nosotros todavía siguen canceladas. En muchos hospitales todavía no hay
que se reagenden las consultas. Entonces, por ese lado también hay mucha preocupación porque hay pacientes que en este año nunca han visto a su reumatólogo, ¿no? Entonces, también es la preocupación de que el lupus se active, de que haya un descontrol de la enfermedad y es algo muy, muy angustiante. Afortunadamente en la asociación hay algunos reumatólogos que nos apoyan, que pueden dar la consulta a los pacientes, pero pues no son pocos pacientes, ¿no? O sea, somos ya muchísimos pacientes con lupus. ¿Puedes dar los teléfonos de contacto o cómo contactar a la asociación para las personas que nos estén escuchando? Pues tomen nota y se comunican con ustedes. Sí, nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, que se llama En Despertar de la Mariposa AC, _ de Frente al Sol. Ahí nos pueden escribir. Estamos ahorita publicando todas nuestras actividades, que tenemos pláticas virtuales en torno al mes de mayo, que es para concientizar acerca del lupus. Justo el sábado tenemos un Facebook Live muy específico para pacientes que son nuevos, porque luego escuchan que el lupus es cáncer y no. Ahí pueden contactarnos. También les dejo mi número, es el 55 48 61 37 86. Ok, todos esos datos en Facebook se los vamos también a compartir para que si no alcanzo a anotarlos, pues sepa que en Facebook de Vínculo Económico ahí va a encontrar todos los datos, así como los de Gaby. Vania, pues muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Me parece maravillosa la labor que hace, sobre todo compartir con la gente pues experiencias y conocimientos adquiridos a través de todo este tiempo. Además, conoces la enfermedad y bueno, y te agradezco muchísimo que tengas esa fortaleza también para acompañarnos y difundir todo esto para que la gente pues viva más tranquila. Sí, pues muchísimas gracias a ti. Es una labor, un apoyo mutuo y una labor en conjunto. Gracias siempre por el espacio y pues cualquier duda nos pueden escribir ahí a nuestra página. Muchas gracias. Gracias a ti, Vania, que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Bye. Bueno, pues ya escuchó usted a Vania, que estuvo con nosotros. La conozco yo de hace algún tiempo y me parece extraordinario, pues estas labores de apoyo a la sociedad, sobre todo en situaciones pues complicadas, ya sea de salud o cualquier otra. Pero el Despertar de la Mariposa pues está a sus órdenes para todas las personas que tengan dudas o si tienen la enfermedad, pues que les ayuden a transitar mejor con la enfermedad en la vida, que como lo comentó Vania, son enfermedades degenerativas, pero bien cuidadas y bien atendidas no significa que usted se va a morir, simplemente hay que cuidarlo. Usted se tiene que cuidar, te tienes que cuidar mucho y tienes que saber cuáles son las cosas que te lastiman, que lastiman tu cuerpo y pues evitarlas. Así es que los invito a que consulten esta página de El Despertar de la Mariposa. Y bueno, si tienen cualquier duda, no se pueden comunicar con ellos, háganmelo saber y yo veré cómo hago el enlace con ustedes, pero cuidar la salud pues es muy importante. Y ya casi nos vamos, pero antes de irnos le quiero comentar que, bueno, la Bolsa Mexicana de Valores ha tenido un buen comportamiento esta semana, al igual que los índices de Wall Street. Y hay varios puntos que destacó Gaby Sánchez hace un momento. El tema de la inflación, o sea, los mercados han estado muy atentos al tema de la inflación, porque si bien lo que esperábamos para este año es que el crecimiento fuera positivo para la economía global, junto con ella se ha dado inflaciones más altas. Esto es que los precios de bienes y servicios han subido. Tiene mucho que ver que el año pasado estuvimos en casa. Todavía muchas personas siguen en casa. En la Ciudad de México, para quienes nos escuchan de otro país, otras ciudades, en la Ciudad de México estamos en semáforo amarillo. Eso quiere decir que no se han restablecido todas las actividades de forma normal. Sin embargo, poco a poco la sociedad se va integrando a la normalidad. Y con la normalidad significa pues que hay un aumento en el consumo de servicios, de otros productos que no estuvimos consumiendo
durante la pandemia, quizás ya podemos ir al centro comercial y ya se nos antoja pues comprar más ropa o quizás comprar productos de belleza, no sé. También podemos comprar más libros, ojalá que estemos leyendo. Entonces, eso provoca, cuando hay un aumento considerable en la demanda, pues provoca un incremento de precios. Y ¿cuál es la parte mala de la inflación? Que cuando tenemos una inflación alta, pues significa que el precio de los productos son más caros y eso significa que nuestra capacidad de compra pues se disminuye porque en un año, así como sube la inflación, pues no aumenta el sueldo. Entonces, eso es negativo para nosotros. Sin embargo, cuando hay inflación, los bancos centrales, como el Banco de México, tratan de controlar la inflación. El Banco Central de Estados Unidos y así todos los bancos centrales hacen lo mismo, tratan de controlar la inflación. ¿Y cómo lo hacen? Cuando es una inflación alta, lo que hacen es disminuir las tasas objetivo o las tasas de referencia. Estas tasas de referencia sirven para que todo el sistema financiero tome esa tasa de referencia para poder decir, bueno, la tarjeta de crédito la cobro, el crédito por tarjeta de crédito lo cobro con 50 puntos base más la tasa de referencia para el caso de México. El crédito empresarial igual, lo voy a cobrar a 30 puntos bases más respecto a la tasa de referencia. Entonces, es siempre la tasa de referencia para cualquier otra tasa de interés que se maneja en el mercado financiero, ya sea para crédito o para inversión. Para inversión, lo más claro y más cercano que tenemos son los CETES. Los CETES, el martes pasado que hubo subasta de bonos, las tasas de interés, considerando que hoy el Banco de México, que tuvo reunión de política monetaria, no iba a subir, la tasa de referencia mantuvo las tasas en niveles, digamos, estables, alrededor del 4% para los plazos cortos y un poquito más alto para los plazos un poquito más largo. Ahora, en el caso de los bonos de largo plazo, miren, el CETE 28 días terminó en 4.6%, el plazo a 91 días 4.17, CETES a 182 4.40 y CETES 365 días en 4.67%. Para los plazos en bonos, las tasas son un poco más altas. ¿Por qué? Pues porque se está observando que hay una mayor inflación y eso están considerando, ante ese escenario los inversionistas empiezan a mover sus capitales. Entonces, quiere decir que aquellas personas que estaban invertidas o que tenían una gran exposición en bonos, están soltando los bonos, los están vendiendo. Eso provoca que la tasa de interés suba en los bonos de largo plazo y se están moviendo al mercado accionario. Esa es una de las razones que explica por qué el mercado accionario está subiendo. Ayer se dio a conocer dato de inflación en Estados Unidos, que fue 4.2%. Es alto, muy alto, y refuerza la idea de que la banca central en Estados Unidos mantendrá sus tasas de interés en 0% y se movieron al mercado accionario. ¿Qué pasó en México hoy? Igual, el mercado estaba en la mañana ahí expectante a ver qué iba a pasar con la decisión del Banco de México respecto a la política monetaria, que es la determinación de la tasa objetivo, y después de conocer que se mantuvo en un nivel de 4%, similar a los CETES, pues los inversionistas empezaron nuevamente a aumentar la compra de acciones y a disminuir su posición en bonos. ¿Qué hay que decir al respecto? Bien, pues si la inflación efectivamente es un factor negativo para las familias cuando vamos de compra, pues resulta atractivo cuando hablamos de invertir en bolsa, más no en CETES, porque la inflación en México se ubica en niveles del 6%, 6.8%, que es el último dato que se da a conocer en abril. Y le estoy diciendo que la tasa de interés para los CETES a 364 días es de 4.67%. Entonces, si yo cuando voy al supermercado me encuentro que los precios subieron 6%,
y yo invierto en CETES y nada más me van a dar el 4%, pues no alcanza a cubrir, los CETES no alcanzan a cubrir ese incremento en los precios, de tal manera que, ¿cuál es mi recomendación? Primero, el dinero no se queda abajo del colchón en casa, se queda en el banco. Si usted lo va a dejar en el banco, lo deseable es que lo tenga en inversiones. ¿En cuáles inversiones? De que esté en una cuenta de cheques a que esté en CETES, pues prefiero que esté en CETES, porque por lo menos va a recuperar un 4.67%. No el nivel de, no le va a compensar la inflación, pero por lo menos le va a dar un 4.67%. Pero lo deseable es que usted invierta su dinero en un portafolio de inversión que contenga acciones y bonos de largo plazo que están arriba del 6%. Le voy a pasar los datos de Gaby para que la consulte. Si tiene dudas antes de llegar con Gaby, mándame un correo a vinculoeconómico@gmail.com y ahí le vamos a dar las primeras asesorías para que tome mejores decisiones de inversión. Y por último, pues le recuerdo que en el mercado accionario ha habido muchísima participación de empresas en la colocación de acciones, nuevas emisoras en Estados Unidos que afortunadamente se pueden negociar en México, y todo esto nos da señales de que las empresas están viendo cómo se está reactivando la economía, que al final del día, aún con inflación, eso es lo que necesitamos, que la economía se reactive para que el dinero fluya, para que haya empleo, para que tengamos nuevas oportunidades de trabajo, mejorar nuestros ingresos y de esta manera pues ahorrar o divertirnos o que usted pues sea feliz, que es lo que yo más deseo siempre. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Espero les haya resultado interesante todo lo que platicamos. Si tienen propuestas de temas, háganmelo saber a través de Facebook o a través del correo de Vínculo Económico. Le recuerdo, es vínculoeconómico@gmail. Ahí puede dejarnos todos sus comentarios. O bien pues en Messenger de Facebook, que funciona perfectamente. Y si quiere ver este video y otros pasados, les recuerdo que todos se encuentran en el canal de YouTube Vínculo Económico. Nos vemos el próximo jueves. Sea usted muy feliz. Soy Iracema Andrés y les mando un cálido abrazo.